Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni de Riesgos, el podcast de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Antes de empezar, queremos agradecer a Cotraedecún y su emisora Coplay por facilitarnos sus instalaciones. Durante 2025, Colombia ha soportado una de sus más fuertes temporadas de más lluvias, en la que de momento se han registrado alrededor de 800 eventos, la mayoría de ellos asociados a movimientos en masa e inundaciones en casi 400 municipios de 26 departamentos. Por eso hemos invitado a un experto en la materia para ahondar en un tema que nos afecta y nos interesa a todos. Él es Cristian Euskategui, meteorólogo de la Subdirección de Conocimiento de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Bienvenido, Cristian, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Javier. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, Cristian, yo quiero empezar este capítulo preguntándote por algo que creo que le interesa a la mayoría de las personas en el país a estas alturas del año, y es ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo en Colombia? Bueno, Javier, lo primero que habría que determinar es esa heterogeneidad del clima en nuestro país. Mientras que en la Orinoquía y la Amazonía transitamos por la temporada de más lluvias, la cual se extiende por allá hasta agosto, septiembre, todavía también tenemos lluvias significativas en región pacífica, donde llueve a lo largo del año. Entonces, en esas tres zonas no podemos decir que las lluvias van a pasar relativamente rápido. Todavía se extienden durante unas semanas y meses más. Mientras que en región Caribe y en Andina ya entramos en la temporada de menos lluvias de mitad de año. Y allí entonces se exacerban, digamos, unos fenómenos amenazantes que son contrarios a lo que venimos teniendo, ¿no? Es decir, quiero apoyarme en eso que dices, ese término heterogeneidad del clima en el país, para preguntarte exactamente cómo funciona el clima en Colombia, entonces. Correcto, existen, digamos, unos factores que modulan el clima. El principal es la zona de convergencia intertropical. Más allá de entrar en esa parte técnica, digamos que ese sistema transita de sur a norte en el primer semestre del año y de norte a sur durante el segundo. Ese tránsito hacia el norte y hacia el sur da lugar a que tengamos dos temporadas de lluvias en región andina, que tienen su pico de lluvias en abril, mayo y en octubre, noviembre. Adicionalmente, digamos que en región Caribe, por ejemplo, en la parte norte, tiende a haber una temporada de lluvias más fuerte en el segundo semestre, octubre, noviembre, asociado a ¿qué? Al tránsito de ondas tropicales, al tránsito y formación de ciclones tropicales. Mientras que la Orinoquía y la Amazonía tienen un comportamiento monomodal de las lluvias. ¿Qué quiere decir esto? Un solo pico de lluvias que se presenta regularmente desde mayo hasta julio con más fuerza, pero esa temporada de lluvias arranca desde marzo aproximadamente y se extiende hasta noviembre, región pacífica con lluvias a lo largo del año. Es decir, lo que te entiendo, Cristian, es que la ubicación geográfica de Colombia en el mapa da para que se presenten tal cantidad de diversos fenómenos. Correcto, ese es uno de los principales condicionantes de nuestro clima y es la ubicación geográfica. Esa latitud, el estar muy cerca a la zona intertropical, ¿cierto? Muy cerca al Ecuador. Digamos que allá hay otra connotación también, es estar en la intersección de dos océanos. El Pacífico, donde se desarrolla una buena cantidad de fenómenos, el ingreso de humedad desde el Pacífico da lugar a que llueva muchísimo en esa región, pero adicionalmente esa humedad deja lluvias en sectores de Antioquia, Eje Cafetero, Cauca, Nariño, y adicionalmente el ingreso de humedad desde la Amazonía. Es otro factor inherente a nuestro territorio, pero finalmente frente a la pregunta de la ubicación geográfica de nuestro país, da lugar a que tengamos una diversidad notoria de clima. Entre otras cosas, Javier, el Pacífico colombiano es una de las zonas más lluviosas del mundo. Claro, desde luego. Pero bueno, eso es algo que no podemos evitar. Estamos ubicados donde estamos ubicados y eso no lo podemos combatir, pero sí podemos seguramente informarnos más, y quisiera preguntarte por eso. ¿Cada región reconoce cómo funciona el clima en su territorio? Porque creo es importantísimo para poder evitar que estos fenómenos naturales produzcan tragedias. Fundamental, Javier, fundamental. Debemos reconocer el clima en nuestro territorio, dónde llueve más y dónde llueve menos. ¿Sí? Hay unas áreas municipales donde tiende a llover más, donde se concentra más la precipitación, y esto combinado con una susceptibilidad o propensión a movimientos en masa, crecientes súbitas o inundaciones, pues da lugar a que esto sea más frecuente. Entonces, allí un primer punto. Pero adicionalmente a ese tema espacial, de dónde llueve más y dónde llueve menos, la temporalidad. ¿Cuáles son las épocas en las que suelo tener más cantidades de lluvia y menos cantidades de lluvia para justamente activar todas esas acciones de preparación, alistamiento y respuesta frente a los posibles fenómenos amenazantes?
Pero entonces, Cristian, nosotros tenemos o manejamos algo así como un calendario climático, ¿cierto? En el país, y más o menos con anterioridad podemos conocer en qué momento se van a presentar las temporadas de más lluvias o de menos lluvias. Pero ¿por qué generalmente vemos que cuando ocurren estas temporadas normalmente agarran a muchas zonas del país mal preparadas? Bueno, digamos que ahí hay dos cosas. Claro, es normal que haya esa temporalidad en las precipitaciones a nivel de país y que se reconozca en algunos espacios a través inclusive de las circulares que emite la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esas circulares tienen una temporalidad cada 3 meses. La unidad está sacando esas circulares de preparación y alistamiento con una serie de recomendaciones, una serie de acciones, no solamente a nivel territorial, sino a nivel sectorial. Y digamos que eso debe ser contextualizado y aterrizado al territorio frente a las particularidades de cada territorio. Y es allí donde los municipios y los departamentos deben estar muy atentos a todo ese tipo de situaciones bajo las recomendaciones y lineamientos que da la unidad. Quiero preguntarte primero por el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿En qué épocas del año se presentan en Colombia? ¿Y cuál es su impacto? Bueno, efectivamente, los fenómenos niño y niña son fenómenos de variabilidad climática, se presentan entre años. Es decir, que no está bien decir que un fenómeno del niño llegó al país o que un fenómeno de la niña llegó al país. Esos fenómenos se desarrollan en el Océano Pacífico tropical y tienen unos efectos para nuestro país. Los niños en términos de déficit de lluvia, las niñas en términos de excesos. En este momento, Javier, estamos bajo una condición de neutralidad. Digamos que el principal indicador de esos fenómenos en el Pacífico tropical es la temperatura superficial del mar, es decir, qué tan caliente está el agua en la superficie de ese Océano Pacífico tropical o qué tan fría. Cuando está muy fría, está asociada a un fenómeno de la niña. Cuando está muy cálida, está asociada a un fenómeno del niño. Pero esa situación debe prevalecer durante al menos 5 meses consecutivos para que sea declarado un fenómeno. ¿Quién lo declara? La autoridad nacional, en este caso, el IDEAM para nuestro país. Bueno, Cristian, y ahí con lo que nos cuentas, pues llega un tema que es muy importante y es el monitoreo. ¿Qué tan fundamental es el monitoreo para prepararnos, para estar listos para recibir una temporada de más o menos lluvias y que nos afecte lo menos posible? Es fundamental el monitoreo. Sin datos no podemos hablar ni de variabilidad climática ni de cambio climático. No podemos hablar de la climatología en los territorios, es decir, dónde llueve más y dónde llueve menos. No podemos decir si hay unas tendencias a que llueva más o unas tendencias a que llueva menos, o unas tendencias a que las temperaturas sean más altas o más bajas. Asimismo, Javier, el tema del monitoreo hidrológico es fundamental. En muchas de las cuencas del país no hay estaciones, porque digamos que mantener ese tipo de infraestructura también es costoso. Y ahí es donde se debería pensar en el fortalecimiento institucional de una entidad como el IDEAM, que es la encargada del monitoreo hidrometeorológico. Ojalá una política que fuera de Estado en la que tuviésemos una entidad muy fortalecida con un monitoreo suficiente para dar unas alertas de mayor certidumbre y de mayor oportunidad, ¿no? A partir del monitoreo vienen las recomendaciones, ¿cierto? Se le dan las recomendaciones a la población. En este momento, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que se podrían dar para mitigar riesgos derivados, Cristian, de, por ejemplo, fenómenos como el de más o menos lluvias? En este caso, el de más lluvias, que es el que venimos atravesando y del cual estamos saliendo y que pues, nos ha dado unos problemas increíbles en muchas regiones, ¿no? Javier, frente a las recomendaciones, digamos que varían, ¿cierto? ¿Y por qué varían? Justamente por la temporalidad del comportamiento de las lluvias en el país. Entonces, en Orinoquía, Amazonía y región pacífica, donde las lluvias se mantienen, pues debemos estar muy atentos a esos acumulados de lluvia antecedente, especialmente en zonas de vertiente, donde suelen presentarse esos movimientos en masa crecientes súbitas e inclusive avenidas torrenciales. Ahí debemos seguir con todas esas actividades de preparación y alistamiento. Lo decimos allí en la circular que acaba de emitir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero adicionalmente, digamos que en ese mismo documento se plasman esas recomendaciones
opuestas a lo que es la condición de lluvia. ¿Y para qué regiones? Región andina y Caribe, donde empiezan a aparecer incendios forestales. Aprovechar esa disminución de las lluvias para prepararnos ante la segunda temporada de lluvias en región andina y Caribe, que suele ser bastante importante, con volúmenes significativos por una buena cantidad de fenómenos amenazantes que suelen presentarse para esa época del año. Cristian, quiero que desmitifiquemos algunas creencias sobre el clima en Colombia que existen y que de pronto están un poco equivocadas, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá, en la capital de la República, se cree que llueve muchísimo, pero ¿es tan cierto eso o no? Sí, es buenísima la pregunta, Javier, porque justamente entrando a donde llueve más y donde llueve menos, ¿cierto? Y en Bogotá la gente piensa que llueve mucho, es verdad. ¿No es así? No es así. Fíjese, en Bogotá, hablando en cantidades y sin querer detallar tanto esa parte técnica, digamos que en Bogotá llueve alrededor de 1000 milímetros, póngale usted 1000 unidades, para no entrar en el tema de los milímetros, 1000 unidades. Y resulta que tenemos zonas de Antioquia, zonas del eje cafetero, zonas del Cauca, donde llueve 2 y 3 veces más de lo que llueve en Bogotá. Adicionalmente, en las zonas del Piedemonte, muy cerca, en Guayabetal, vía el Llano y en Villavicencio, justamente, llueve 5 o 6 veces lo que llueve en Bogotá. Adicionalmente, cuando se hace un análisis de las ciudades donde llueve menos y donde llueve más, Bogotá está en el 6º puesto frente a las ciudades donde llueve menos. ¿Qué es eso de variabilidad climática? ¿Cómo lo podemos entender y cómo funciona? La variabilidad climática se refiere a fluctuaciones alrededor de una condición media. Quiere decir esto que hay meses en los que llueve un poco más o llueve menos de una condición normal, ¿sí? Y eso está ligado a esas fluctuaciones y a esa variabilidad climática, que puede ser de corto plazo, hablando de una intraestacionalidad, o puede ser de un poco más largo plazo, entre años, como los fenómenos niño y niña, o puede ser inclusive de más largo plazo, como algunos fenómenos en la escala decadal. Pero digamos que está más en función de esa fluctuación alrededor de una condición media, mientras que el cambio climático se refiere a una tendencia ascendente o decreciente de elementos del clima como la temperatura y la precipitación. Es decir, ¿no es lo mismo cambio climático que variabilidad climática? Correcto, no es lo mismo y debemos marcar una diferencia entre los dos términos, porque al final muchos de los fenómenos que vemos y muchos de lo que hemos visto recientemente, la gente dice, miren el cambio climático, pero no necesariamente es cambio climático y mucho de ello tiene que ver más con variabilidad climática que con el mismo cambio climático. Para ir cerrando, Cristian, muchos pensábamos, me incluyo, que variabilidad climática, cambio climático eran lo mismo, eran sinónimos. Hablemos de esa terminología que se utiliza mal para referirse al clima y para referirse a fenómenos naturales. Ya aclaramos, variabilidad climática es distinto a cambio climático. ¿Qué otros términos utilizamos mal para referirnos al clima? Uno típico, ola invernal, ¿sí? Y digamos que ni lo uno ni lo otro. ¿A qué me refiero? A que ni es ola ni es invierno. Pero más allá de lo técnico, el invierno en Colombia no existe. En Colombia no hay estaciones. Aquí lo que hay es temporadas de más y menos lluvia. Las estaciones se presentan en latitudes más altas, hacia el norte y más altas también hacia el sur. Allí podemos hablar de invierno y verano. Otro término que se utiliza mucho en Colombia son avalanchas y lo utilizan muchísimo en la región. Las avalanchas, digamos que en la región las asocian más o están asociadas más a los flujos torrenciales o avenidas torrenciales, que es el término, digamos, más adecuado frente al fenómeno en sí mismo. Se habla en ocasiones de tempestad, por ejemplo, también... Pero va muy rápido. ¿Avalancha no entonces sería más bien movimiento en masa? Avenida torrencial, o flujo torrencial. ¿Y un movimiento en masa se confunde a veces con algún otro término? Y en ocasiones con el deslizamiento. Pero digamos que el deslizamiento no es que se confunda, el deslizamiento hace parte del movimiento en masa. Lo que pasa es que hay más fenómenos dentro de los movimientos en masa, como los desplomes, las caídas de rocas, los derrumbes y los mismos deslizamientos. Pero cuando se habla de un deslizamiento y un movimiento en masa, digamos que no está tan mal, digamos, hablar en las dos vías. De hecho, el IDEAM en sus informes señala alerta por deslizamientos en X zona, no está mal. Cristian, para cerrar, ahora sí, ¿algún tema que quieras
tratar, que no se nos pueda olvidar y del cual debamos estar pendientes? Sí, Javier, importante la temporada de ciclones tropicales. Arrancó el 1 de junio, se extiende normalmente hasta el 30 de noviembre. Los diferentes centros internacionales y el mismo IDEAM han advertido una temporada por encima de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a presentar más eventos de lo que normalmente se presenta en una temporada. De allí a advertir que alguno de ellos nos pueda afectar de manera directa, digamos que no hay esa certidumbre, pero debemos hacer ese seguimiento. Desde la unidad se lidera junto con el IDEAM, la DIMAR, Aeronáutica Civil y la misma Fuerza Aérea, el protocolo de alerta por ciclones tropicales. Entonces digamos que allí tendremos que esperar cómo evoluciona esa temporada, pero desde ya a prepararnos, y la unidad ha venido adelantando todo ese tipo de acciones en función de la preparación para región Caribe, especialmente La Guajira y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pues muchas gracias, Cristian, muy amable. Gracias por aceptar la invitación a Ni de Riesgos, el videopodcast de la UNGRD. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, les extendemos la invitación para un próximo capítulo de Ni de Riesgos, el videopodcast de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.